¿No crees que la educación o leer en sí, más que esfuerzo, es un lujo que pocas personas se pueden dar? Pero entonces, Ese es aquí a fin reto. de cuentas, Edipo se queda con su mamá no porque fuera una aferración o un gusto o algo de eso. No. Él no sabía, de hecho, no sabía que era su madre. Que no estamos, volvemos a lo mismo. No estamos educados para leer. Después de que leemos, no estamos educados para interpretar lo que leemos. Olvídate de entender metáforas o analogías o cuestiones. Llamamos dones, ¿no? A poner los dones al servicio. Claro, es un don. Poner tu conocimiento al servicio, ¿no? Así como ahorita a lo mejor. Buenos días, mi chava. Buenos días, buenas noches. Buenos días, Buenas tardes, Jesús. dependiendo de dónde nos estén viendo. Regresamos, Buenos tercer días. capítulo, ¿cómo andas? Grabación que vamos a realizar. Perfecto, tercer episodio. Hace rato que no nos juntábamos, ahí no van a ver tanta constancia en este podcast como en otros. ¿Qué onda con la gente que graba y que vive de podcast? No trabaja, no son asalariados como nosotros, ¿verdad? O sea, no es Un fácil. trabajo de eso. Sí, yo también me cuestiono mucho de eso, pero ahora que empezamos con esto de las grabaciones, sí, pues sí implica un poquito de tiempo, esforzarse un extra. Oye, Pero está interesante. el tema que traemos está relacionado ahí. Yo te tenía una pregunta y te voy a debatir ahorita, voy a jugarle como el abogado del diablo. Para mí no es solo un esfuerzo. Yo entre más me meto en este punto, no lo voy a decir yo, te voy a preguntar. ¿No crees que estudiar, traemos el tema de estudiar, traemos el tema de información, conocimiento, sabiduría, que obviamente vamos a llegar al punto de la educación, em, y obviamente vamos a tocar el tema de la lectura y cómo nos educamos, cómo le hacemos? ¿No crees que la educación o leer en sí, más que esfuerzo, es un lujo que pocas personas se pueden dar? Este, si pudiera tender a ser un lujo, porque, por ejemplo, no todos a lo mejor tienen el alcance de conseguir un libro. Bueno, ahorita en la actualidad ya existen PDF y consigues muchos libros, ¿verdad? Pero Pero igual y tienes que no todo el tener, mundo tiene computadora. Si ajá, partimos o de ahí, sea, no todo el igual mundo tienes tiene que tener internet. la tecnología donde lo puedas abrir y leer y todo eso. Sin embargo, pues ya el alcance de los libros, ya algunos libros, pues ya, algunos libros tienen su buen costo. Pero fíjate que también hay que recordar que hay librerías, bueno, me ha tocado a mí, en mi experiencia, ver librerías donde tú puedes ir y te encuentras libros hasta de 50, usados, ¿verdad? De 50 pesos, baratos. Ahí hasta lo puedes regatear y todavía casi casi te lo regalan el libro. Igual, acuérdate que tenemos lo que son las bibliotecas, a lo mejor, Que ya nadie usa. pues no se han extinguido, pero todavía existen ahí las bibliotecas, pues es otro medio donde pudiera la gente poderse acercar. Lujo en el sentido de que a lo mejor, pues si quisieras irte por el lado de conseguir libros nuevos y buscar autores actuales, muy actuales, pues sí, algunos libros pues son costosos, pero a lo mejor aquí es más bien falta de que, de gusto, ¿no? Del querer y de cultura. Tú mencionabas ahí anteriormente, ¿no? Ahorita en la actualidad, pues la economía de muchas personas, no, no les alcanza, no les alcanza, por ejemplo, la mejor para subsistir la economía nada más está así a la raya, ¿no? Lo necesario, lo básico, a los alimentos, y que van a andar pensando a lo mejor en leerse un libro. Eso, Andar, hay una frase, no me acuerdo si es un compositor que le gustaba la filosofía, se me va el nombre, que es, dice, podemos hablar de metafísica porque ya comimos, ¿sí? O sea, al final de cuentas, yo soy muy, voy a inventar este concepto, tal vez no existe, yo soy maslowista, ahí te va. Yo me baso mucho en la pirámide de Maslow, es decir, y hasta cierto punto es muy materialista, muy marxista, muy hasta fisicalista, si lo quieres ver desde ese punto de vista. Somos seres materiales
en una base material que si no satisfacemos esas necesidades, no podemos estar pensando en las necesidades inmateriales, que sería como lo intelectual o lo espiritual, o ¿no? En esa base de Maslow de comer, vestido, medicina, bases fisiológicas, bla, 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 que es la base de la pirámide, que son las cuantitativas, y las cualitativas, las superiores, que ya son las de la superación personal o la de, no recuerdo, ahorita se me va el concepto, ahorita lo buscamos, es sin poder satisfacer las bases materiales, es muy difícil que podamos alcanzar las bases inmateriales. Ahí es donde a mí me genera mucho ruido el concepto del esfuerzo, porque creo que caemos en el echaleganismo del decir lo mismo, ¿no? No quiero caer en ese tema que eventualmente vamos a llegar en la frase del pobre es pobre porque quiere. Podría decir la persona es ignorante porque quiere. No, güey. O sea, ¿cómo le podemos exigir a un niño de una comunidad aislada donde no tiene techo, no tiene electricidad, no tiene que agarre un libro? No, lo último que piensa es un libro, güey. O sea, primero es, ¿sabes qué? Mi papá está enfermo, necesito comer, no tengo agua, ahorita en tiempo de frío necesito traer leña. ¿De qué están hablando estos locos? O sea, o sea, ahí sí creo que tenemos que desarrollar una empatía y entender que, por eso te eché la No, pregunta no, como jiribilla, ¿sabes de cómo? hecho O no sea, sé si yo creo tengas que tú es un ahí el lujo. dato. No sé si tengas tú ahí el dato de, por ejemplo, ya es que el INEGI maneja algunos datos sobre pobreza, ¿no? O sea, cuánta gente se encuentra en tal situación de pobreza y México tiene el cuánto. cuarenta y tantos, casi el 50% de pobreza. Fíjate, o sea, por ejemplo, date un ejemplo, ¿no? O sea, si el 50 y tantos por ciento. Ahorita que vamos a desarrollar, bueno, ya, si quieres ya comenzamos a desarrollar el tema. Es parte del tema. Tú dale, es La parte del tema. información, fíjate, la información, por ejemplo, ese sería uno de los puntos de cómo nos llega la información, o sea, la calidad de la información. Porque, por ejemplo, la clase alta, pues claro que tiene acceso a mucha información en cuestión de tecnología, de medios y de todo. Pero, por ejemplo, ahorita que dices tú, el 50% de la gente que se encuentra en situación de pobreza, o sea, ¿qué información les llega a ellos? No, nula. Y si les llega la información no tienen tiempo, por eso yo lo pongo como un lujo, porque para leer y estudiar necesitas tiempo, dinero y esfuerzo, cosas que muy pocas ¿Sí? personas tienen. Lo mismo del ejercicio. Yo tengo una idea que todos sabemos que deberíamos de comer mejor, hacer más ejercicio y estudiar más. El tema ¿Ok? es que todos esos son lujos, güey. O incluso alimentarse bien hoy en día podríamos decir, es un lujo porque es muy fácil agarrar unas papitas o algo. O sea, no, nuestro sistema no está enfocado en alimentarnos bien. Y olvídate de hacer deporte, güey. O sea, estamos saturados. De nuevo, ¿qué necesitas para hacer deporte, no? Está ese meme del que la persona que va en el camión, ¿no? Cuando voy en el camión en la mañana y veo a todas esas personas haciendo ejercicio temprano, me pregunto, ¿a qué se dedican, güey? O sea, ¿cómo tienen tiempo de hacer ejercicio? Entonces es lo mismo, yo lo pongo lo mismo en la lectura o en el estudio, ¿no? Para mí sí es un lujo hoy en día. Y luego otro, fíjate, anteriormente acuérdate que, como se mencionaba, ¿no? Las 24 horas del día, ¿cómo se dividían? 8 horas para trabajar, 8 horas para Dormir, descansar y 8 horas para recrearte, ¿no? no es cierto. Entonces, si te fijas ahorita las situaciones la realidad laboral ahorita ya cambia en muchos lados, ¿no? O sea, te absorbe. En realidad te absorben porque en el sentido de que si te quieres trasladar a tu trabajo, pues te absorbe tiempo para ir a ese trabajo. Sí, porque Entonces, son 8 horas yendo más efectivas ahí, ¿eh? tiempo. Y ¿Mm? 1 hora de traslado y 1 hora de regreso. Son 8 horas efectivas. 1 hora de traslado y ¿Mm? 1 de regreso. Y la de comida te lo sube a 9 más 2 son 11. Se va acabando el día. Se va acabando el día. Y no se hable de aquellas personas que trabajan 12 horas. No, y no se hable de aquellas personas que viven en ciudades que son 3 horas de ida, 2 horas y media o una hora y ¿Sí? media de ida y de regreso. Tengo un Por amigo eso, que es de México y sí menciona eso, o sea, que tenía que levantarse desde bien temprano para poder agarrar el metro, la micro y poder llegar a su trabajo desde bien temprano para poder llegar puntual. y tú hablabas, diste un ejemplo ahí que no es por contradecirte, pero para retomar lo que tú dirías, las personas bien podrían en el metro y agarrar un libro.
Completamente de acuerdo. Pero volvemos a lo mismo. Si tú vas en el metro y dices, hijo, y no me va a alcanzar la semana, no me va a alcanzar el gasto, y tengo a mi mamá enferma y la cita en el seguro se la dieron para tal día, o sea, a eso es lo que voy yo el esfuerzo, o sea, tener paz mental y tener tiempo de pensar en Platón o en leer en Platón, a Platón es un lujo, o sea, sí es un lujo. Cualquier persona que diga, no, ponte a leer. No, yo le exijo, a ver, yo sí le exijo a la clase media y a la clase alta que lean. Ese sí te lo pongo. O sea, mi nivel mi nivel de criterio es el punto de clase de decir, yo a los desfavorecidos, aquellos que el sistema no los ha favorecido, porque ya cuando te metes en el tema de social sí es así, por mucho que querramos decir, no, échale ganas y tú vas a salir, ¿no es cierto? No, vamos a llegar a ese tema, pero no es así. Yo sí le exijo a nosotros que tenemos tiempo, y aún así es difícil, nosotros sí tenemos que estudiar. Porque para entender que esas condiciones pueden ser mejores para todos, porque a pesar de que yo tengo más tiempo y todo, no tengo el tiempo que tal vez debería tener o me gustaría tener. Y es que la otra también es que tenemos que desarrollarnos, o sea, continuar desarrollándonos. Acuérdate que somos este, perfectibles, ¿no? Tendemos hacia no Somos podemos imperfectos, quedarnos pero estancados. perfectibles. Una vez que tienes el conocimiento, que lo adquieres, que lo disfrutas, que lo saboreas, no nos podemos quedar estancados ahí. Bueno, así siento yo, ¿no? A mí me pasa de que siempre trato de estar ahí escarbándole, escarbándole, a ver qué más hay. Ahí Veo tendríamos alguna que, información. Ahora sí que valga el tema, ¿no? Veo una información y no me quedo a gusto con esa información que recibo. Trato de buscar pero, a ver qué más pero hay hay gente que detrás busca de... crecer en otros puntos, como es el arte o es el deporte. ¿Sí? Me explico. Pero eventualmente, o sea, un deportista que se meta bien, ve información y termina en el saber. O sea, como que la duda, vamos a volver al tema del capítulo primero, ¿no? La duda socrática. Todos tenemos dudas. Sí. Y las ganas de resolverlas, que es más importante. Fíjate, hay por ejemplo con respecto a la información, aquí me anoté yo algunos puntos con respecto a la información. No nos vamos a meter todavía a lo que son las definiciones, ¿no? Lo que es información, conocimiento y sabiduría. Pero, por ejemplo, anteriormente la información, fíjate, la teníamos, la adquiríamos. Yo soy de la época, no sé si a ti te tocó, yo soy de la época de, todavía no estaba el internet tan desarrollado. Entonces, a mí me tocó asistir a la biblioteca, llegar con el bibliotecario, oiga, vengo a buscar nos encargaron de investigar de esto en la escuela, Sí, que del cuerpo humano. Ah, pues vayas a los libros en tal sección y ya sí, sí, te sí. tocaba bajarte el libro y hojearlo y leer la información y luego después de leerla analizarla y luego después de analizarla anotarla, porque tampoco había que las impresiones, o sea, todavía tampoco estaba tan, o no te daban oportunidad de sacarte el libro para irte a sacar una impresión y Y esa todo ya es eso. buena época, ¿eh? A nuestros padres no les tocó ni siquiera la biblioteca. Y entonces recuerdo que mi papá nos tenía ahí, nos compró unas enciclopedias, Las famosas las enciclopedias, ¿verdad? Ya aquí tengo enciclopedias. una atrás. Entonces el que tenía, pues ya ahí más o menos, así como dices tú, ¿no? El de clase media, pues ya tenía oportunidad, pues tenía su enciclopedia. Entonces ese era un punto, ¿no? Donde la información la podías adquirir de esa manera. Y otro punto que mencioné, que anoté aquí yo sobre lo que es la información, fíjate, a través de la educación de los maestros, la información tenía que depender mucho del esfuerzo del maestro que te tocaba. En aquel entonces también los maestros estaban muy bien preparados, a mis respetos, porque ellos traían su información al día Porque era y más lo traían difícil todo muy bien. prepararse, precisamente porque no era tan fácil el acceso, ¿sí? El esfuerzo. No estoy diciendo que hoy no se requiera esfuerzo, que siempre se requiere Ay, esfuerzo. no, Ahorita podríamos decir que el nivel de exigencia es mayor, ¿verdad? Porque ahorita todos estamos encima de los maestros y les estamos exigiendo. Antes hasta se les respetaba por el solo hecho de ser maestros, pero o sea, siempre la tienen complicada. No creo que tendríamos que demeritar una época u otra, pero se entiende el punto, ¿no? no, Era no. más difícil el acceso a la información para todos.
Sí. Bueno, hasta sí. Y luego los factores sociales que mencionamos ya ahorita, los factores sociales y económicos. Y como mencionas tú, no vamos a caer en el sentimentalismo de que nosotros los pobres y ustedes los ricos y eso, no, no, o sea, simplemente el factor que es que a lo mejor, así como comentamos ahorita, ¿no? La clase pobre pues no tiene tanto acceso a la información, ¿sí? Entonces, no tienen a lo mejor el internet, no tienen a lo mejor los medios para trasladarse. ¿Por qué? Porque pues desgraciadamente la misma situación de lana es la que los coarta sus opciones de buscar Sí, es o un de acercarse a la contexto información. político, económico, estructural y hasta histórico, ¿no? Entonces hay que entender, sí, sí, no se trata de romantizar la pobreza, como tú dices, pero tampoco podemos negar que las clases sociales existen y y que al final de cuentas yo no puedo llegar a mí mismo, por más que Sócrates tenía esa creencia. Sócrates, vamos ya a hacer conexiones con el tema filosófico. Sócrates y los ¿Sí? antiguos creían que el conocimiento ya existía y era parte de nosotros, pero solo teníamos que recordarlo. Hoy ya no creemos eso, ¿verdad? Hoy creemos que tenemos que generarlo, tenemos que aceptarlo, pero antes era ellos. A través de la pregunta, el alma o el espíritu te recordará, por eso él usaba la mayéutica, ¿no? Que era este tema de preguntas. El que no lo sabe, mayéutica era, él quería hacer parir ideas, porque mayéuticos creo que es partera, su madre era partera, y él decía, yo soy el partero de ideas, entonces yo no hago las ideas, pero yo hago que las personas, a través de mi método, el método socrático de pregunta-respuesta, nazcan las ideas, pero era porque parecía que el conocimiento existía y entre todos preguntándonos, lo íbamos a recordar. ¿Sí? Llegabas Es a la verdad de exacto, las cosas. Por eso decían que ya, pues tenías tú ya un conocimiento previo de todo eso. correcto. Nada más era escudriñar ahí. Fíjate otro punto, por ejemplo, a la clase pobre, ¿no? A la clase con Baja, bajo recurso económico. clase baja. Ujú. ¿Qué es lo que sucede? La información para ellos, pues nada más va a estar reducida o va a estar ahora sí que va a estar en base a lo que el gobierno ofrece, ¿no? El gobierno Si y el los, si mercado. los, si los chavos van a la educación pública, que es lo lógico, pues ¿cuál va a ser su medio de información? Pues los textos gratuitos que ofrezca el gobierno. Entonces, Correcto. los textos que va a ofrecer el gobierno, pues ya esa va a ser tu única información que vas a tener de acceso, si es que la sabes manipular y manejar. Entonces, ahora sí que el gobierno, pues ya él va a ser interés del gobierno decir, o le ofrezco una buena información o le ofrezco una información que básica. Entonces, ya ves que sí ha habido mucha problemática también en ese sentido de los textos gratuitos anteriormente y que ahora con los nuevos con el nuevo partido que está ahorita gobernando, ¿no? Sí, Que metió los libros por el tema gratuitos. Entonces, son cuestiones. de monopolizar el conocimiento y dictar qué es lo que se aprende. Yo le quitaría el concepto de gobierno o Estado. ¿Por qué? Porque ahorita tú lo estás hablando desde una perspectiva de nuestra época o reciente, ¿verdad? Pero si te vas al Mm, contexto histórico, es el poder el que monopoliza el conocimiento y el que dicta qué conocimiento se traslada a la sociedad. Yo lo conecto con lo que traigo, te decía, estoy empezando no a leer a Platón, pero un libro que les voy a recomendar a aquellos interesados les voy a recomendar mucho, que creo que es algo que tenemos que hacer, ¿no? Recomendaciones. A mí mucha gente me pregunta de recomendaciones de libro. Traigo tres físicos, ahorita a ver si nos da tiempo para hablarlo, y el cuarto es digital porque no lo encontré. Introducción a la lectura de Platón de Alexander Coiré. Porque leer filosofía, tenemos que aclararlo, ¿eh? Esto es específico, esto es claro. Leer filosofía, si no eres una persona que estás acostumbrada a leer, es imposible. O sea, vas a llegar, y todo el mundo lo dice, vas a llegar y no vas a entender nada, ¿sí? Porque también vamos a tener que hablar de la lectura. México es de los países que menos libros por año promedio lee, de hecho, todo Latinoamérica. Estamos muy mal en el tema
en el tema de lectura. Y vamos, pero ahorita me estoy desviando, ahorita lo conecto al tema de monopolizar el conocimiento. En el punto del poder. Te digo que ahorita lo estás viendo así porque es en el punto histórico, en el contexto histórico actual, pero recordemos que la academia o la escuela como la conocemos ahorita nace en Grecia. O sea, Platón es el que funda la academia, creo que en honor al dios Academo, que no recuerdo ahorita por qué era el dios, pero él lo buscaba precisamente para reformar la, la ciudad, o sea, la polis. Su objetivo, o sea, el objetivo de Platón para educar o para usar la filosofía para educar era para tener reyes filósofos. Él buscaba que el rey filósofo gobernara porque era la única persona que podría tener el conocimiento, la moral, la sabiduría, todas las condiciones para poder mantener al Estado. Obviamente, ¿por qué? Porque él se da cuenta, recordemos, que él presencia que matan a Sócrates por tratar de hacer pensar al pueblo y son sus gobernantes los que dicen, claro que no, este compa nos está guiando por un lado por donde no es, se le enjuicia y a partir de ahí o tal vez la idea ya estaba desde antes, pero parece ser por ahí, que Platón dice, tenemos que educar y esa, de hecho, lo comenta aquí el autor, te digo, de ese libro, Introducción a Platón, lo comenta que la alegoría de la caverna que hablamos en el capítulo anterior, buscaba que el sabio saliera y después regresara y educara al pueblo, pero era fines 100% políticos, ¿sí? Y Platón, a lo que voy, es que Platón lo pudo hacer porque Platón era un aristócrata, que no se nos olvide, ¿eh? Por eso a Platón no lo Sí. matan, ¿sí? Platón tenía poder. Entonces, en aquella época era la aristocracia, luego en la Edad Media fue la iglesia la que tuvo todo el control de la información, y ahorita decimos es el Estado. Pero yo siempre hago énfasis, cuando hablamos del gobierno o del Estado, no tenemos que olvidar del mercado, ¿eh? Hoy nos educan más los medios de comunicación, ya lo platicamos, nos educa más Televisa, TV Azteca, TikTok, YouTube que la escuela. Entonces ahí es como ese estado-mercado. No existe el gobierno sin el mercado, sin el poder económico. Entonces nomás ahí te dice ese paréntesis para... Y ahorita que mencionas de eso, fíjate, por ejemplo, desde en 1969, que es cuando nace el Internet, y nace con fines no de información, sino con fines de guerra, ¿no? O Bélicos, sea, bélicos. ahí, o sea, con fines de buscar ahí de tratar de comunicarse. Entonces, ya cuando empieza a desarrollarse más para el pueblo, ¿no? Para las personas, lo que es el Internet. O sea, ahorita en la actualidad, acuérdate anteriormente, si te dolía algo, asistías al médico y el médico te recetaba lo que ocuparas, ¿no? De medicamento. Hoy en día a veces hasta uno mismo le hace, como ya tienes la información a la mano, ya tienes la información ahí, ya tienes acceso a ella y la tienes aquí cerca, entonces a veces es fácil decir, es que me duele esto, es que me duele el otro, a ver qué dice internet, ¿no? Y luego, no, pues me duele a lo mejor por Pero esto, lo siempre vas a otro, y morir, está el meme, eventualmente de todas maneras tenías que ir con el doctor, porque sí, tienes la información, pero no tienes el conocimiento, o sea, el ya vas a empezar, conocimiento, son cosas pero muy diferentes. entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que tenemos que tener esa capacidad de más saber manipular la información o de agarrar la información, cómo la vamos qué vamos a hacer con esa información que tenemos, porque ya es mucha la información que nos llega por todos los medios. Entonces, qué capacidad tenemos o qué formación tenemos para poder recibir esa información? Porque nos pueden regalar la información, pero si a lo mejor no estamos capacitados, pues vamos a poder usarla para bien o vamos a usarla para mal, desgraciadamente. Sí. ¿Sí? Sí, Entonces, eso es lo información que no estamos es conocimiento y conocimiento no es sabiduría. Yo creo que esta es la premisa de este episodio, esta plática que vamos a tener. Y las personas podrían decir, bueno, ¿cómo diferenciamos y cómo brincamos de uno a otro? Ahí precisamente podríamos llegar al pensamiento crítico, al estudio, a la filosofía, a cuestiones, como ya lo habíamos hablado, como cuestiones de la ciencia y la educación, porque de nuevo, información
No sé, sería diferente a educación, educación sería diferente a conocimiento, educación sería diferente a sabiduría o a cultura si le empiezas a mezclar. ¿verdad? Pero creo que la sociedad, como individuos modernos que somos, tenemos que entender que el hecho de que seamos la época o que estemos viendo la época de la mayor información de toda la historia, no necesariamente implica que seamos la, la sociedad con mayor conocimiento. Entonces ahí el reto que tenemos como ciudadanos modernos es cómo hacemos ese brinco. Y fíjate, aquí dentro de todo esta, del clavado que me eché, ¿no? Para ver un poquillo ahí de lo que es la información, conocimiento y sabiduría, me encontré con un artículo interesante de un profesor de la Universidad de Navarra, Javier de Navas, pues, donde menciona él y se apoya de un cuento de Borges, el Funes el Memorioso se llama, algo así se llama el cuento. Si lo ubico. Entonces menciona ahí que, por ejemplo, que este cuate Funes es un hombre que nace con una mente brillante, ¿no? Ahí menciona el artículo. Nace con una mente brillante, entonces toda la información que le llegaba a él, toda la información, todo lo que veía, todo lo que, este, con lo que experimentaba, pues todo se le quedaba guardado en la mente. Entonces menciona así muy meticuloso, ¿no? O sea, podía recordar las nubes que vio en la mañana temprano al amanecer y compararlas con una obra que vio hace años y así, o sea, una mente brillante, por así decirlo. Se le llama ¿cómo se le llama esa cualidad? Hipermemoria. Bueno, en psicología tiene un nombre, a ver si alguien se acuerda y nos lo menciona. Hipernesia, Órale. así como existe la amnesia, Oh, ok. lo contrario, Amnesia es lo contrario, ausencia de memoria, hipernesia es exceso de memoria. existe la hipernesia. Entonces, por ejemplo, menciona ahí un punto interesante, ¿no? O sea, la inteligencia funciona como un almacén monstruoso de lo sublime y de lo vacío, pero también a la vez, o sea, como que el cuate de tanto que recordaba, de tanta memoria que tenía y de tanta información que se le quedaba grabada en la mente, o sea, también llega un momento en que como que se asfixia, se ahoga, o sea, pues yo lo entiendo así, no sé, como que se desespera y lo obliga a recluirse en la oscuridad. Un dato interesante, ¿no? O sea, del mismo cuento, o sea, el mismo hecho de que tiene tanta memoria, tiene tanta capacidad de recordar todo, pues lo obliga, fíjate, a recorrer a la oscuridad. ¿Y qué es la oscuridad? A fin de cuentas, La ignorancia, pues es la ausencia de todo, ¿no? O sea, la nada, la podríamos ausencia de decir. luz, la ausencia de nada. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Pues que Pero es a porque veces se también. satura, es porque él se satura de tanto conocimiento y luego se le da miedo y regresa a la oscuridad. Entonces ya más adelante aquí dentro del artículo, o sea, como que lo desarrolla y tiende a decir esa idea, y sí es cierto, ¿no? O sea, a veces como nosotros, este, como nosotros a veces a lo mejor no sabemos, a lo que decíamos ahorita, no sabemos manipular la información, o tenemos tanta información que a veces a lo mejor ya no tomamos una decisión correcta. Yo hoy te diría que estamos saturados de información. O sea, es demasiado. Sí, es muchísima. Nos ponemos a la es muchísima. Y te bombardea, te gana. ¿Cómo pensar si no se puede seleccionar lo que es sustancial y rechazar la trivialidad? Fíjate, va de nuevo. ¿Cómo pensar si no se puede seleccionar lo que es sustancial y rechazar la trivialidad? Es que es Sócrates, güey, es Sócrates y Platón, eso es lo que yo traigo ahorita lo retomo, pues sí, es cierto. O sea, ahí te va, es que es eso, nombraste inteligencia.
y no hemos hablado de inteligencia, ¿ok? El- Inteligencia, a ver si te sabes la etimología, inteligencia viene de intelligere, que intelligere quiere decir saber elegir. Entonces, cuando tú dices, hoy pensamos que una persona inteligente es aquella persona que tiene mucha información, ¿no? Entonces, esta persona se eh, sabe las fórmulas, o esta persona es muy inteligente. No, no, no. Una persona inteligente es aquella persona que sabe elegir. Entonces, hoy en día para mí, porque yo también estoy muy en contra de, no sé, la veneración al rico. Así como tú dices que la romantización de la pobreza, yo estoy más en el punto de la veneración al rico. Es que él es rico porque es muy inteligente. No, 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 no. A ver, la riqueza son diferentes cuestiones y todo, y hay muchos ricos que son muy perversos. Entonces, hay ricos que no tienen una buena vida. Para mí, una persona rica, poderosa, pero que no tiene paz, que no puede dormir, o que tiene problemas de salud, o está en excesos, vive en exceso, no sé, sin estigmatizar el divorcio, ¿no? Que no puede tener una familia. Para mí eso no es una persona inteligente. Le pudo haber pegado un negocio o podrá ser muy capaz en negocios o en el tema financiero. Pero para mí hoy en día una persona inteligente, hoy, me hablo hoy en día de lo que yo pienso hoy en día, una persona inteligente es una persona que sabe vivir, más acercado a la sabiduría, más acercado al sabio, que no se deja guiar tanto del exceso y todo. Y como tú dices, esas personas que sabe discernir, ¿sí? Que sabe separar la paja del trigo, ¿no? Que es lo que dice la... O sea, cómo entender lo que realmente vale la pena de lo que no vale la pena, lo que es profundo de lo que es superfluo. ¿Va por ahí? y luego menciona aquí una pregunta, fíjate, ¿dónde está la sabiduría que hemos perdido en el conocimiento? ¿Dónde está el conocimiento que hemos perdido en la información? Al revés, está buena esa, ¿eh? Le da vuelta para La atrás. Nosotros empezamos inteligencia, información, conocimiento, sabiduría y luego está, perdimos sabiduría por conocimiento y perdimos conocimiento por información. formación. Y la inteligencia como un depósito infinito de datos es un sueño monstruoso. Lejos de aumentar la transparencia de la realidad, lo que hace la maximiza, la máxima información es oscurecerla. O sea, como que tanta información nos separa de nuestra realidad. Me recordaste una frase que dice, volviendo al tema de la lectura y la información, es tan importante aquello que leemos como aquello que no leemos. O sea, hay que saber qué no leer. Y hoy en día, de nuevo, hoy en día que vivimos en este ciclo de producción y consumo, también tenemos que entender que incluso la lectura o la información es un hábito de consumo, ¿eh? Redes sociales es el mejor ejemplo de estamos consumiendo información, porque hoy la información es entretenimiento, pero no quiere decir que tengamos conocimiento. De hecho, creo que si no somos inteligentes, que de nuevo, yo lo he dicho, yo soy optimista en la tecnología. No creo que la tecnología sea el diablo que va a No, no, acabar con todo. Creo que es muy es el buena herramienta, pero como toda herramienta, pues un martillo también me sirve para destruir, ¿verdad? No solo para construir. Entonces, creo que el hecho de podcast, de videos cortos y eso, nos puede dar, de hecho nos da, la falsa idea de aprendizaje o la falsa idea de conocimiento, porque veo un video corto o leo un post en Facebook con una noticia y digo, yo ya sé de política, yo ya sé de economía, yo ya sé de sí, medicina. ¿Por qué? Y yo si ya no sé de lo sé, filosofía. yo ya sé de filosofía. De hecho, nosotros podemos estar cayendo en ese error, lo que hablábamos, ¿no? De la sombra y por eso es tan importante el tema de que la diferencia con la filosofía es que la filosofía siempre parte de la duda. Por eso a mí me convenció más. No parte del dogma de decir yo ya lo sé. No, la filosofía me gustó también este concepto de eh, la filosofía es la ignorancia autoconsciente, ¿verdad? Pero bueno, a lo que voy es, a mí me gustan mucho los podcasts, a mí me gusta mucho ver contenido en YouTube, hay muchos documentales muy buenos y todo, y obviamente también uso mucho entretenimiento y para distraernos todo, tampoco no es tanto ser estos eruditos que solo leen, no es cierto, no, no, eso es muy difícil, ¿No? pero bueno, pero a lo que voy es que yo sí refuerzo la lectura, porque sí te puedo decir, y de hecho hay estudios que lo dicen, eh, a través de hecho de la plática y de la lectura es como más se nos queda el conocimiento, o sea, el conocimiento sí lo hago mío, porque un podcast
y obviamente aquí me estoy contradiciendo, este tipo de podcasts sirven como introducción, pero si tú crees que estás aprendiendo en un podcast, estás en un error. O sea, tú tienes que salirte del podcast, tienes que ir al mundo real, y el mundo real también es un libro, ¿eh? Porque los libros, y es chocar con la idea de otra Tienes- persona, autores pesados que tengan fundamento en el estudio, en el saber. Y tenemos que ir más allá, ¿no? O sea, tenemos que aprender a indagar, a cuestionarnos, a buscar, a no quedarnos con la primera que nos venden. Entonces, de ahí que mencione, o sea, sí, tenemos demasiada información accesible y que nos llega, y a lo mejor no sabemos, como mencionas, no sabemos elegirla. Desgraciadamente, a lo mejor nos podemos quedar estancados en videos cortos que a lo mejor no nos dejan nada, nada más que puro entretenimiento, pero hasta ahí. Ahora sí que vendría a ser el famoso pan y circo, ¿no? Que ofrecían antes en Sí, el seguimos, Coliseo, seguimos en el pan y circo, pero es lo que te digo. Hoy el pan y circo no lo ofrece el mercado, digo el Estado, ¿eh? Hoy lo ofrece el mercado. ¿no? O sea, TikTok es privado, excepto en China, ¿verdad? Ahí es otro tema, ¿va? Pero Facebook es privado, Twitter es privado, YouTube es privado, Televisa es privada, ¿eh? Que no se nos olvide. Bueno, oye, ya terminaste ahí esa lectura, está muy buena esa lectura. Te digo, vamos a estar recomendando libros, no nos va a dar tiempo, yo traía tres. Voy a nombrar nada más cuando no, a Harari, tu autor favorito, ¿sí? Voy a recomendarlo aquí. 21 lecciones, no nos está patrocinando ni nos da nada. Es que te digo, este compa, este es su tercer libro, ya estoy esperando el cuarto. Me gustó mucho de la educación. En este tema habla específicamente de la educación. Y precisamente con el desarrollo de la inteligencia artificial y con el desarrollo de estos algoritmos que ya generan conocimiento, porque ya tenemos inteligencia artificial generativa, lo que sería el ChatGPT, ¿no? Que yo lo uso mucho. Harari dice, bueno, entonces, ¿qué va a pasar con la educación? Si ya está todo, si ya ni siquiera necesitamos de profesores, por decir algo, ya estoy exagerando. ¿Cuál es el futuro de la educación? Y Harari dice, tenemos que pensar que tal vez el futuro de la educación, porque no le pongo el tal vez y no me gusta decir tenemos que, porque suena a voluntarismo, ¿no? De solo echarle ganas, no, vamos, es una tesis, es una ruta, es una guía al que tal vez valdría la pena enfocarnos. Entonces él dice enfocar la educación para el futuro en las tres C, que es creatividad, que se supone que el ser humano tiene esa capacidad más creativa que las máquinas, que también eso ya está por decirse, ¿verdad? Porque las máquinas ahorita son creativas, o sea, ChatGPT ahorita te genera una imagen, nuestras imágenes del podcast, yo las creé con ChatGPT. La segunda es pensamiento crítico. Fíjate, Harari lo muestro. Pensamiento crítico, que obviamente las 13 son en inglés, que es eh, critical thinking. Y el último es cooperación. Cooperación, que es la clave entre seres humanos. O sea, dejar el paradigma del individualismo para trabajar mejor en conjunto y tratar de entender el mundo mejor en conjunto, lo que dice, ¿no? Dos cabezas piensan mejor que uno, ¿sí? Y ya no tanto enseñarles a nuestros hijos a que memoricen o a que vean toda la información. No, 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 que creen creatividad. Y luego, que cuestionen, ¿sí? Pensamiento crítico. Y luego, que trabajen en equipo. Colaboración. Entonces me gustó eso del futuro de la educación como las tres Cs. Me encantó porque lo estaba y hasta se lo leí a mi hijo y mi esposa me dice, oye, ¿y cómo podemos enseñarle a nuestros hijos que tengan pensamiento crítico? Le digo, yo lo estoy enseñando. Yo desde ahorita le digo, no todo lo que ves en internet es cierto. Y él, fíjate, con 7, 8 años me dice, oye, papá, eso es falso, ¿eh? Eso es falso, eso Sí. no pasa así todo. Entonces él ya tiene la duda. No sé si habíamos platicado que en Suiza o en, no sé, en un país nórdico, ya sabes que esos güeyes están muy adelantados, les están dando clases de fake news a los niños, cómo identificar noticias falsas en la escuela, ¿eh? Ese sí es el, Ah, ok. el estado. Fíjate. Ahorita que mencionas eso, y sí es cierto, apenas te lo iba a comentar, ¿no? O sea, yo creo ya en las instituciones educativas ya deberían de meter un poco eso de cómo saber, bueno, ¿cómo le llaman las mentadas TICs, que le llaman tecnologías de la información?
Esas van enfocadas más bien a cómo ¿Cómo usarlas? manejarlas, ¿Cómo usarlas? cómo usarlas. Pero yo creo sí debería de haber a lo mejor alguna materia en la que también cómo analizarlas, ¿no? Porque Güey, me si de repente, recordaste, te voy a interrumpir antes de que se me vaya, me recordaste un estudio de la UNESCO. ¿Sí? Porque creíamos que el problema, de hecho esto es socrático, ¿no? El problema del mundo o todos los problemas del mundo era la ignorancia, la falta de acceso a la información, ¿sí? Entonces, hoy que ya tenemos este acceso a la información, no todos ya lo dijimos, ¿verdad? Pero que tenemos más acceso a la información, la UNESCO hizo un estudio que solo el 2% de las personas que tienen acceso a la información pueden encontrar información que realmente valga la pena. Los demás, de hecho hay otro estudio, güey, que la mayoría de las personas ni siquiera leen ya lo- las notas de noticiero, solo se quedan con el encabezado. Y vamos otra vez al tema de lectura. Deja tú que no sepamos leer. La mayoría de la población cuando lee no comprende lo que lee. lo que le... Sí, es triste eso, ¿no? Que ya todos, de hecho, fíjate, y como ejemplo claro, ¿no? O sea, mi interés por la lectura fue ya hasta ya grande, ¿no? O sea, no puedo decirte que, no, tengo, como sé de filosofía o como estudié filosofía o todo eso. Yo siempre he leído toda mi vida. No, la verdad no. O sea, la verdad es que yo empecé ya tarde a leer. Entonces, desgraciadamente, ya cuando empiezo tarde. De hecho, el primer libro que leí, te comenté, completo, fue Aldous Huxley, Un mundo feliz. Un mundo feliz. Gran novela, ¿eh? Muy buena. Sí, También recomendación para los que estén aquí que muy buena. sí, se recomendadísimo, está bien padre. Entonces, leo ese libro completo, o sea, tengo la satisfacción de leer un libro completo y es donde me queda no manches, o sea, ya entraba a la biblioteca y decía yo, hijo, o sea, todo un mundo, todo un mar, todo un océano por leer. Te O sea, generó aporía. ¿Te acuerdas de ese concepto? Es el concepto socrático de quedarte con la duda y saber que ahí es como un cofre de tesoro que puedes abrir. Es como ese momento eureka cuando terminas un libro o cuando lo estás leyendo y dices, güey, esto yo no lo conocía. O esto nunca lo había pensado de esta manera. O sea, es un placer. Con eso, o ahora que hablamos de felicidad y todo, que muchas personas dicen, no, es que el más inteligente, ese es todo un debate también, me gusta. Es que las personas inteligentes no son felices. Bueno, es que tendríamos que hablar de, no inteligentes, olvídate, las personas que leen, si tú quieres, los intelectuales, ¿no? Que leen mucho. Bueno, es que hay diferentes tipos de felicidad. Es un placer, es un deleite cuando te topas con una idea diferente que te sacude todo y dices, güey, qué buena esa idea. O sea, nunca lo había visto así. Sócrates lo y llamaba aporía. ya para terminar, yo por ejemplo, ya de mi comentario, pues todavía nos falta desarrollar todavía más no vamos a alcanzar, pero ya ahorita, yo Sí, que creo no se para nos ir vaya tan largo. cerrando en este episodio, ¿no? De esta información que encontré, este artículo menciona aquí y me despertó esa inquietud de investigar más a fondo, porque nosotros normalmente nos quedamos casados con el complejo de Edipo. Si lo has escuchado hablar, ¿no? El Sí, sí, sí. complejo de Edipo. Ujú. Entonces, aquí menciona que más bien Edipo, como que al papá de él, que era un rey, le mencionan ¿cómo le llaman? Una Mm, profecía. una profecía, ¿no? Entonces lo regala y se lo lleva a otra Y parte. regresa, era el destino de Edipo, era el destino casarse con su madre. Ajá, pero entonces Esa aquí historia a está fin de buena. cuentas Edipo se queda con su mamá no porque fuera una aferración o un gusto o algo de eso, ¿no? No, no, no. Él no sabía, de hecho, no Entonces, sabía que era su madre. si tú te quedas con la primera información de, es que Edipo se enamoró y mató a su papá para quedarse con su mamá. No, o sea, Edipo no sabía, para empezar, no sabía que era su papá, por eso le dio en la torre, ¿no? Sí. Entonces, te pones a analizar y dices tú, cabrón, o sea, te La pones a analizar historia, y dices, la historia era por otro lado, ¿sí? bueno, al Pero a otro lado. nosotros nos llega con una interpretación diferente. Sí, Edipo termina casándose con su madre, pero porque
su padre quería evitarlo y por eso lo corre, ¿verdad? Cuando lo corre, este, creo que lo adopta otra persona y regresa y todo, o sea, él nunca supo, pero la historia del complejo de Edipo habla como del destino, ¿no? O sea, queriendo huir del destino, o a Edipo lo hacen que una del destino regrese, pero entiendo tu punto, ¿no? Si no leemos la fábula, la metáfora, no la entendemos. Y nos quedamos con el Exacto. freudiano, ¿no? El freudiano, el concepto de tipo yo creo que es el que nos quedamos de freudiano, del hijo se enamora de su Ándale. madre. Y ya. Pero no sabemos el Y ya. contexto. Y no indagamos más. Entonces ya todos, satanizamos a Edipo. No, Sí, sí. Que satanizamos a también Edipo hay, y hay entender las metáforas, ¿no? Que volvemos al punto de la filosofía, y si me apuras al punto hasta religioso, ¿eh? O sea, la Biblia y muchas religiones hablan en metáforas, ¿sí? Que hay que saber entender también, que no se puede leer literal, depende de la interpretación, depende del contexto histórico, y en filosofía también se habla mucho en metáfora, ¿no? Entonces ahí también es que no estamos, volvemos a lo mismo, no estamos educados para leer. Después de que leemos, no estamos educados para interpretar lo que leemos. Olvídate de entender metáforas o analogías o cuestiones ya más abstractas. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Tú y yo estamos hablando de metáforas porque ya comimos. sí. No, pues yo creo ya de mi parte sería por hoy, creo que sería lo Está que tengo bueno. que No, está bueno, platicar. vamos cerrando, son muchos temas, creo que está bien porque fluye de nuevo, no somos expertos. Que te iba a decir, café filosofista y lo subtítulo, Los aprendices. Porque al final de cuentas lo que estamos aquí platicando es lo que tú y yo vamos aprendiendo, rebotando ideas. Yo traigo un libro, traigo otras recomendaciones. Ya recomendé ese de introducción a la lectura de Platón, Alexander Coiré, es gratis en PDF, lo pueden bajar. 21 lecciones para el siglo XXI de Harari sería mi segunda recomendación. Sapiens siempre lo recomiendo. Por ahí platicaba con un amigo, le gustó mucho Sapiens. Ya van como tres personas que me dicen, ya lo compré, ya lo compré. Sapiens Ese, tú me dijiste que lo ibas a conseguirlo comprar. también. Sí Sí, me llamó la Sapiens es, atención. es bueno, está pesado, pero lee, pero escribe ligero. Entonces es grande, pero ligero. Contrario a Aristóteles, ¿no? Que Aristóteles lo agarras así chiquito, pero no entiendes nada. O sea, neta, Aristóteles escribe pa'l perro. Platón no, Platón escribe muy bonito. Entonces, vamos cerrando. Me gustó que al final de cuentas, de eso se trata este podcast, Chava, sabiduría, conocimiento, información. Creo que ahí ronda todo, que yo cierro ahí nada más. La información no nos sirve si no nos da conocimiento, y el conocimiento no nos sirve si no nos da sabiduría. Y para mí, ¿qué es la sabiduría? Saber vivir. Saber vivir bien, para el bien común, no desde el punto egoísta, y buscar trascender ni siquiera de manera individual, sino tratar de generar como dice, ¿no? Todos queremos dejar un buen hijo para nuestro mundo, pero pues también deberíamos de pensar en dejar un mejor mundo para nuestros hijos. Entonces es como ese Tenemos granito que de ser, arena, ¿no? tenemos que saber aprovechar eso que recibimos. Ahora sí que religiosamente hablando le llamamos dones, ¿no? A poner los dones al servicio. Claro, es un Este, don. poner tu conocimiento al servicio, ¿no? Así como ahorita a lo mejor pudieras decir tú, pues estos dos locos se agarraron a grabar y a platicar y todo. En lugar de Esperemos estar que los que haciendo nos dinero, escuchen, ¿no? En lugar de estar generando dinero. El típico, esperemos y ponte que a trabajar. lo que nos No, es que también escuchen trabajo, también. compa. Es que también trabajo. eh, No, y espero que los que nos estén escuchando, que también a lo mejor les entre esa inquietud, ¿no? De quererse meter un poquito en esto, de decir, tú mencionas autores, mencionamos un tema, y que no se queden con la inquietud, con lo que, ya lo escuchamos y ya sabemos. Vamos a ver si es cierto que lo que nos están diciendo esto no. Vamos a indagar en la información que nos están regalando. A ver si es cierto que O que existió nos Platón. corrijan, o que nos corrijan, ándale, vos, Sócrates. Ándale, también. O que nos A corrijan, ver si ¿sabes es qué? cierto que Aquí te existió fuiste por Platón. por las ramas y esto, y que nos den retroalimentación. A mí me está gustando mucho que sí nos están dando retroalimentación. Ya te decía lo del audio, vamos a ir mejorando poco a poquito, pero no se queden tanto en la forma. Yo siempre le digo a la gente, ahorita estamos saturados con la forma y podcast bien grabaditos con sus micrófonos de 5,000, 10,000 pesos y bien vacíos, güey. Y no quiero sonar así como muy intelectual, pero
sí es el punto de vamos a enfocarnos en el contenido, en el fondo, ¿sí? Porque no hay que pasar de la superficialidad, pues. Vamos cerrando Pues entonces, chava. adelante, saludo y un gusto y nos seguimos, ahí seguimos en contacto para el Un gusto, un siguiente. gusto. Se me hace que Sale. igual y le damos una segunda parte, ¿eh? Nos fuimos muy, muy Sí, cortos. sí, sí, no vamos. Información, Porque conocimiento, todavía nos sabiduría. falta, fíjate, todavía nos falta concluir bien lo que es el conocimiento. Acuérdate, el conocimiento empírico, el conocimiento científico, No, no nos da, no nos da, no nos da. todavía nos falta indagar Por eso es muy grande este podcast y por eso la y filosofía rematar con es el de tan. sabiduría, rematar con sabiduría también. Ni nombré el libro que de sabiduría. Traía un libro de sabiduría, uno de conocimiento y pues información ya está fácil, ¿verdad? Pero bueno, vamos a darle. Un gustazo, Sale, chava. sale igual.